El escáner de espacio profundo emitió un suave pitido en el puente del Borg. Al borde de la nave de guerra Dominator. El comandante Cestala giró su enorme cabeza de reptil hacia el sonido mientras sus dedos con garras se movían por el panel de control. Los mapas estelares mostraban que habían llegado al borde exterior de lo que las especies primitivas llamaban la Vía Láctea. Sus ojos amarillos se enfocaron en la pantalla, donde un pequeño punto azul apareció entre el polvo cósmico arremolinado. Oficial científico, informe Cratano. Siseó entre dientes afilados. El Borak, más pequeño, se encorvó sobre sus instrumentos y emitió chasquidos con las mandíbulas. Comandante, el sistema contiene 9 planetas que orbitan una estrella amarilla. El tercer planeta muestra altas concentraciones de agua y oxígeno. Abundan los signos de vida en la superficie. Zastala se inclinó hacia adelante en su silla de mando. Después de 3 meses de búsqueda en sistemas estelares vacíos, este descubrimiento se sentía como encontrar un tesoro en el vacío. El Imperio Vortic necesitaba nuevos mundos para impulsar su expansión. Y este planeta parecía perfecto para la colonización. Comience los escaneos detallados. Quiero saberlo todo sobre este mundo antes de que lo reclamemos para el Imperio, a miles de kilómetros de distancia, en la base lunar. El teniente Hake Morrison estaba sentado en su puesto de monitoreo observando las pantallas de control de tráfico. El turno de noche solía ser tranquilo, con solo naves de carga automatizadas moviéndose entre la Tierra y las colonias exteriores. Se frotó los ojos cansados y tomó su taza de café cuando algo inusual apareció en su pantalla. «Oye, Lisa, ven a ver esto». Llamó a su colega que leía informes en el escritorio de al lado. Lisa Campbell se acercó y observó la pantalla donde habían aparecido varios objetos grandes en el borde del sistema solar. Las señales de energía eran enormes y se movían en busca de información hacia los planetas interiores. Interferencia solar, tal vez, sugirió, pero Hake negó con la cabeza. No, mire el patrón. Estas lecturas son artificiales y enormes, más grandes que cualquier cosa que hayamos construido. Lisa sintió un escalofrío al observar cómo los objetos continuaban acercándose. Su constante acercamiento. Había trabajado en control de tráfico espacial durante 8 años y nunca había visto algo así. Mejor llame a los jefes, susurró. Dot en el puente de Dominator Sech. Los informes de los escaneos seguían llegando. El oficial científico Kratol emitió sonidos confusos mientras estudiaba los datos. Comandante, los escaneos muestran signos de civilización primitiva en la superficie del planeta. Parecen tener capacidad básica para viajes espaciales y varias pequeñas instalaciones en la luna del planeta. Cestala entrecerró los ojos con interés. En sus 40 años de conquista, se había topado con cientos de especies primitivas. La mayoría se sometió sin oponer resistencia una vez comprendieron la inutilidad de luchar contra el Imperio. Quienes se resistieron fueron rápidamente eliminados. Muéstrenme sus capacidades militares. Sus armas son proyectiles químicos y sistemas de energía rudimentarios. No tienen escudos, no viajan más rápido que la luz. Sus naves más grandes son más pequeñas que nuestras naves de exploración. El comandante emitió un profundo estruendo que pasó por risa entre su especie. Otro mundo primitivo con delirios de poder. La conquista tomaría quizás un día como máximo. Envíen un mensaje al comando imperial. Díganles que hemos encontrado otro mundo para el Imperio. El Dr. Alex Carter fue despertado por el sistema de comunicación de emergencia de su apartamento. Como principal experto de la Tierra en formas de vida extraterrestre, formó parte del comité de primer contacto, formado apresuradamente. En 2 horas, se encontraba en una sala de conferencia segura en las profundidades del Pentágono, rodeado de oficiales militares y científicos. Los objetos son definitivamente artificiales y claramente de origen no humano, informó el general Marcus Stone mientras señalaba la pantalla que mostraba los contactos del radar. Han estado escaneando nuestro planeta durante las últimas 6 horas. DRA. Kate Sullivan. La lingüista del equipo estudió las comunicaciones interceptadas de las naves alienígenas. Su rostro estaba pálido al levantar la vista de su equipo de traducción. He logrado decodificar algunas de sus transmisiones. Están discutiendo protocolos de colonización y extracción de recursos. No creo que se den cuenta de que tenemos una civilización avanzada aquí. La presidenta Ellen Rodríguez se inclinó hacia adelante sobre la mesa de conferencias. ¿Cuáles son nuestras opciones? La expresión del general Stone era sombría mientras activaba la pantalla holográfica que mostraba las capacidades defensivas de la Tierra. Las plataformas orbitales Mammar tienen una potencia de fuego limitada.
Nuestros sistemas de misiles están diseñados para amenazas terrestres contra naves de este tamaño y aparente nivel tecnológico. Estaríamos enormemente superados. Carter sintió un nudo en el estómago al comprender la realidad de la situación. La humanidad siempre se había preguntado qué sucedería cuando finalmente contactaran con vida extraterrestre. La mayoría de los escenarios asumían un primer contacto pacífico o al menos alguna forma de negociación. Esto se sentía más como un depredador descubriendo una nueva presa. Los extraterrestres claramente veían la Tierra como un mundo deshabitado listo para la conquista. La presencia de la civilización humana parecía no ser más que una pequeña molestia para ellos. Señor, estamos recibiendo otra transmisión, informó el oficial de comunicaciones. En la pantalla principal apareció el rostro escamoso del comandante Cestala. Sus ojos amarillos no mostraban emoción alguna mientras hablaba en su áspera lengua alienígena. La DRA. Sullivan tradujo en tiempo real su voz ligeramente temblorosa. Habitantes primitivos del tercer planeta. Cesarán toda resistencia y se prepararán para la ocupación imperial. Cualquier acción hostil resultará en la completa eliminación de su especie. Tienen una rotación de su planeta para obedecer. La transmisión terminó, dejando la sala en un silencio atónito. Carter observó los rostros de los líderes de la Tierra y vio miedo mezclado con determinación. Tenían menos de 24 horas para responder a un ultimátum de seres que poseen tecnología muy superior a las capacidades humanas. ¿Qué pasa con los proyectos clasificados?, preguntó la doctora Amanda Price, de la Iniciativa de Defensa Global. Los descubrimientos arqueológicos, las instalaciones subterráneas. El general Stone asintió lentamente. El Dr. Price se refiere a algunos hallazgos inusuales que se han mantenido en los niveles más altos de clasificación. Antiguas estructuras descubiertas en todo el mundo que parecen ser de origen humano, pero que anteceden a la civilización conocida por miles de años. El presidente Rodríguez se volvió hacia Price con repentino interés. ¿Sugiere que estas estructuras podrían ser relevantes para nuestra situación actual? Señora, las señales energéticas de estos sitios han estado latentes desde su descubrimiento hace 50 años. Pero en la última hora, varias de ellas han comenzado a mostrar señales de activación. Podría ser una coincidencia, pero el momento sugiere lo contrario. Carter sintió una chispa de esperanza mezclada con confusión. ¿Cómo podrían las antiguas estructuras humanas ayudar contra una fuerza de invasión alienígena? La idea parecía imposible, pero el momento era demasiado perfecto para ignorarlo. Dot sobre ellos en órbita. El comandante Ztala preparó su flota para lo que esperaba que fuera una simple demostración de poder imperial. Su experiencia le había enseñado que las especies primitivas necesitaban ver una fuerza abrumadora antes de rendirse. La destrucción de algunas de sus instalaciones enviaría el mensaje adecuado. Había conquistado más de 30 mundos durante su carrera, y este no sería la excepción. Los habitantes primitivos aprenderían a temer al imperio, como innumerables otros antes que ellos. Su planeta se convertiría en otra joya de la corona Vortak, y su especie serviría al imperio o se enfrentaría a la extinción. Dot. Lo que ni los extraterrestres ni la mayor parte de la humanidad sabían era que en las profundidades de la Tierra, antiguos sistemas comenzaban a despertar tras milenios de letargo. En las profundidades del Pentágono, el Dr. Kevin Hayes se encontraba en una cámara que oficialmente no existía. Las paredes estaban cubiertas de símbolos que parecían cambiar y transformarse cuando los miraba directamente. Su colega, la doctora Nina Brooks, pasó las manos por las lisas superficies metálicas que habían desconcertado a los investigadores durante décadas. «Kevin, mira esto», gritó desde el otro lado de la cámara. «Los símbolos están empezando a brillar». Hayes corrió a su lado y observó con asombro cómo patrones de luz comenzaban a fluir a través de la pared como fuego líquido. Los antiguos paneles de control, que habían permanecido oscuros y silenciosos durante 50 años, volvieron a la vida de repente. «Esto es imposible», susurró. «Lo hemos intentado todo para activar estos sistemas. Energía nuclear, energía solar, campos electromagnéticos. Nada ha funcionado». Brooks señaló las lecturas de su escáner portátil. «Los niveles de energía aumentan exponencialmente. Lo que sea que esté alimentando este lugar, no proviene de ninguna fuente que podamos detectar por encima de ellos». El capitán Ryan Parker recibió órdenes sin sentido. Su nave, el USS Defender,
recibió la orden de retirarse a la distancia mínima de seguridad de la Tierra inmediatamente. Había comandado plataformas de defensa orbital durante 12 años y nunca había recibido una directiva tan inusual. Almirante Coleman, soy el capitán Parker, solicitando una aclaración sobre nuestras órdenes de retirada. Habló por su sistema de comunicación. La respuesta llegó rápidamente del almirante Patricia Coleman, quien sonaba más seria de lo que Parker la había oído jamás. Capitán, debe mover todas las plataformas defensivas al perímetro exterior inmediatamente. Estamos a punto de activar sistemas de defensa que nunca han sido probados. La naturaleza de estos sistemas está clasificada por encima de su nivel de autorización. Parker sintió confusión y preocupación mientras daba órdenes a su tripulación. En todos sus años de servicio, nunca había oído hablar de ningún sistema de defensa lo suficientemente potente como para requerir la evacuación de las fuerzas terrestres. Señor, ¿qué tipo de armas podrían obligarnos a retirarnos de nuestro propio planeta?, preguntó su oficial de navegación. Ojalá lo supiera, teniente. Ojalá lo supiera. En las instalaciones subterráneas, Hayes observó cómo se activaban más paneles de control. En todo el complejo, los antiguos símbolos latían con energía brillante, y el aire mismo parecía vibrar con poder. Doctor Hayes, esto es increíble, dijo Brooke mientras estudiaba sus instrumentos. Los patrones de energía coinciden con las lecturas que recibimos de otros 17 sitios alrededor del mundo. Todos los descubrimientos arqueológicos importantes que hemos hecho se están activando simultáneamente. Hayes sintió un escalofrío al comprenderlo. Nino, ¿y si estas no son instalaciones separadas? ¿Y si todas forman parte de un sistema masivo? El teniente coronel Steve Murphy observó las pantallas que mostraban acumulaciones de energía como ninguna otra en la base de datos militar. Las señales aparecían en lugares que correspondían exactamente a sitios arqueológicos clasificados alrededor del mundo. Señor, hemos detectado una generación masiva de energía en sitios en Egipto, Australia, México, el Tíbet y en tercer lugar, en otros lugares, informó el operador de su sensor. Los niveles de energía aumentan cada minuto. Murphy había estado monitoreando los sistemas de defensa globales durante 15 años, pero nunca había visto lecturas como estas. Las fuentes de energía superaban cualquier capacidad que la tecnología humana pudiera producir, pero eran claramente de origen terrestre. Contácteme directamente con el Pentágono, ordenó. Alguien necesita saber qué está pasando. La DRA. Mayo Johnson había estudiado la actividad sísmica durante toda su carrera, pero las lecturas de su equipo no tenían sentido. La Tierra misma parecía responder a algún tipo de señal. Los campos magnéticos se desplazaban siguiendo patrones precisos y las temperaturas del núcleo profundo fluctuaban de maneras que sugerían un control inteligente. Esto es imposible, murmuró mientras revisaba sus instrumentos de nuevo. Las placas tectónicas no se mueven siguiendo patrones matemáticos. Las corrientes oceánicas no se realinean según fórmulas geométricas. Su asistente le trajo otro conjunto de lecturas que la dejaron sin aliento. DRA. Johnson, los patrones de energía están sincronizados en todo el planeta. Lo que sea que esté sucediendo, se está coordinando desde múltiples ubicaciones. Johnson sintió una creciente sensación de asombro y miedo. El planeta se comportaba como si no fuera solo un mundo, sino una máquina. Una máquina que había estado durmiendo y ahora comenzaba a despertar. Un punto en el espacio. El comandante Zala recibió informes de sus oficiales científicos que lo perturbaron enormemente. El planeta primitivo generaba lecturas de energía que excedían la capacidad de medición de sus sensores. Comandante, la acumulación de energía no se parece a nada en nuestra base de datos, informó el oficial científico Crafanel. Las señales de energía no coinciden con ninguna tecnología primitiva conocida. Zala sintió los primeros indicios de inquietud. En 40 años de conquista, nunca se había encontrado con nada inesperado en un mundo primitivo. Su tecnología siempre fue rudimentaria y predecible. Esto era diferente. ¿Podrían haber escondido sistemas de armas avanzados?, preguntó. Imposible, comandante. Nuestros escaneos iniciales fueron exhaustivos. Este planeta no mostraba señales de tecnología avanzada. De vuelta en la cámara del Pentágono, Haas hizo un descubrimiento que lo cambió todo. Los símbolos en las paredes no eran solo decorativos. Eran una forma de escritura. A medida que aumentaban los niveles de energía, los símbolos se volvían más claros y comenzó a reconocer patrones. Nia, estos símbolos cuentan una historia, dijo con creciente entusiasmo. Mira esta secuencia.
Muestra mapas estelares y lo que parece un conflicto masivo. Brock se unió a él en la pared, donde los símbolos ahora eran lo suficientemente brillantes como para leerse con claridad. Kevin, este símbolo aparece repetidamente. Parece representar la Tierra, pero no como la conocemos. La Tierra es algo más. Hayes trazó los símbolos brillantes con el dedo. Según esto, la Tierra no fue el mundo natal de la humanidad. Era su fortaleza. Estos textos sugieren que los humanos alguna vez tuvieron una vasta civilización que se extendía por la galaxia. Eso es imposible, dijo Brock. Pero su voz carecía de convicción. La civilización humana solo tiene unos pocos miles de años. ¿Y si nos equivocamos?, respondió Hayes. ¿Y si la civilización humana es mucho más antigua de lo que pensábamos? ¿Y si no somos una especie joven que busca las estrellas, sino una antigua que regresa a ellas? Las implicaciones eran asombrosas. Si los símbolos eran precisos, entonces la humanidad había sido una civilización espacial que había construido la Tierra como una fortaleza militar. La pregunta era, ¿qué los había obligado a retirarse a este mundo y abandonado su imperio galáctico? Sobre ellos, la flota Borak se preparaba para lo que esperaban que fuera una simple demostración de poder. El comandante Zexela ordenó la destrucción de 3 satélites humanos y una pequeña estación minera lunar. El mensaje sería una clara rendición o la aniquilación. Pero mientras las armas alienígenas cargaban y apuntaban a la instalación humana, algo respondió desde las profundidades de la Tierra. La energía fluyó a través de la antigua red que Hayes y su equipo habían descubierto. Sistemas que habían dormido durante milenios comenzaron a despertar. El planeta mismo se preparaba para defender a sus hijos. Y el Imperio Borg estaba a punto de descubrir que no habían descubierto un mundo primitivo listo para la conquista. Se habían topado con la fortaleza militar de una raza de la que sus propias leyendas antiguas hablaban en susurros. Una raza que una vez había gobernado el Lexi, antes de desaparecer sin dejar rastro. La Tierra despertaba y recordaba cómo luchar. El capitán Danny Foster aferró los controles de su avión de reconocimiento mientras sobrevolaba lo que todos siempre habían llamado el Gran Cañón. Pero a través de sus sensores mejorados, pudo ver algo que le hizo temblar las manos. El cañón no era una formación natural tallada por el agua y el viento durante millones de años. Era un enorme arsenal de armas que había estado oculto bajo capas de roca y vegetación. Control, soy Foster. Habló por radio con una voz que delataba su asombro. Necesita ver estas lecturas. El Gran Cañón es artificial. Repito, el Gran Cañón es artificial. La respuesta de su centro de mando fue inmediata. Foster, confirme su última transmisión. Control. Estoy viendo estructuras metálicas que se extienden kilómetros bajo la superficie. Toda esta formación parece ser una especie de plataforma de armas. Las lecturas de energía están por las nubes. Informes similares llegaban de equipos de reconocimiento de todo el mundo. Las pirámides de Egipto se revelaban como algo más que tumbas antiguas. El monte Fuji en Japón mostraba indicios de ser una instalación cuidadosamente camuflada. Uru en Australia emitía señales energéticas que desafiaban toda explicación. La doctora Sandra Lewis trabajó junto a Hayes en las instalaciones del Pentágono a medida que se hacían legibles más símbolos. La energía que fluía por las paredes era ahora lo suficientemente brillante como para iluminar toda la cámara y la historia. Los símbolos que contaban estaban cambiando todo lo que la humanidad creía saber sobre sí misma. Kevin, mira esta secuencia, dijo, señalando una serie de símbolos brillantes. Describe una guerra, un conflicto galáctico contra algo llamado los Devoradores. Hayes se unió a ella en la pared y estudió el texto antiguo. Según los ancestros de la humanidad lucharon contra un enemigo tan terrible que se vieron obligados a retirarse. Eligieron este sistema solar como su último bastión. Lewis trazó otro conjunto de símbolos con el dedo. Esta parte describe la construcción de la Tierra misma. Kevin, estos textos sugieren que la Tierra fue construida como una fortaleza. Los continentes, los océanos e incluso la atmósfera fueron diseñados como componentes de un sistema defensivo masivo. Las implicaciones eran asombrosas. Si los registros antiguos eran precisos, la Tierra no era un planeta en el que la vida hubiera evolucionado de forma natural. Era una instalación militar cuidadosamente construida, diseñada para proteger a la humanidad durante su hora más oscura. Pero si la Tierra fue construida como una fortaleza, ¿qué le pasó al enemigo?, preguntó Hayes. ¿Por qué la humanidad olvidó su propia historia? Lewis señaló otra sección de símbolos que apenas comenzaba a aclararse.
Esta parte habla de un largo sueño. Los defensores fueron puestos en estasis, mientras los sistemas del planeta permanecían en automático. Se suponía que despertarían cuando el peligro hubiera pasado. La coronel Janet Price dirigió una operación militar conjunta para asegurar los sitios recién activados en todo el mundo. Cada ubicación revelaba tecnología que hacía que la ciencia humana actual pareciera primitiva. En el sitio bajo el monte Rushmore, su equipo descubrió sistemas de fabricación que podían crear materiales manipulando átomos individuales. Señora, estamos encontrando lo mismo en todos los lugares, informó su oficial de comunicaciones. Armas de energía que pueden apuntar a generadores de escudos moleculares específicos que distorsionan el espacio mismo y los sistemas de construcción. Ni siquiera podemos empezar a comprender el precio. Contempló la reluciente tecnología que emergía de cámaras que habían estado selladas durante miles de años. ¿Cómo es posible que construyéramos todo esto y luego lo olvidáramos? Su pregunta fue respondida por la doctora Lewis a través del enlace de comunicación desde las instalaciones del Pentágono. Coronel, los registros antiguos sugieren que solo una pequeña parte de la humanidad se mantuvo despierta durante el largo sueño. El resto fue colocado en estasis genética. Sus recuerdos de la antigua civilización fueron suprimidos hasta que fue seguro recordarlos. El comandante Nathan Blake, a bordo de la Estación Espacial Internacional, tenía la mejor vista de lo que estaba sucediendo en la Tierra. Lo que vio a través de las ventanas de observación cambió su comprensión de la realidad para siempre. La superficie del planeta se movía de maneras que lo desafiaban todo. Él sabía de geología. Houston, soy Blake. Habló por radio con una voz llena de asombro. Necesita redirigir todos los satélites para observar la superficie de la Tierra. Los continentes se están moviendo. La respuesta del control de misión fue confusa. Blake, repite tu última transmisión. Houston. Los continentes no son masas de tierra. Son componentes de algún tipo de máquina masiva. La superficie del planeta se está abriendo como una flor, y debajo hay estructuras más grandes que cualquier cosa que hayamos construido. A través de las cámaras mejoradas de la estación, Blake observó cómo secciones de lo que parecía ser un paisaje natural se plegaban para revelar relucientes instalaciones metálicas. La tecnología se integró a la perfección con el entorno natural, lo que la hacía imposible. Le costó detectarlo hasta que se activó. Houston, veo armas de energía emergiendo de todo el planeta. Esto no es solo tecnología oculta bajo tierra. El planeta entero es una máquina en el espacio. El comandante Stala sintió miedo por primera vez en su carrera militar. Sus sensores detectaban acumulaciones de energía que superaban cualquier valor en la base de datos bortiana. El planeta primitivo se revelaba como algo mucho más allá de su comprensión. Oficial científico Kratanol, ¿cuáles son sus lecturas?, preguntó. Comandante, las señales de energía están más allá de nuestra capacidad de medición. Todo el planeta parece ser una especie de construcción artificial. Este no es un mundo natural. Los ojos amarillos de Cestala se abrieron de par en par al reconocerlo. En lo profundo de los archivos de la historia militar bortiana, existían leyendas de una antigua raza que una vez gobernó la galaxia. Una raza tan poderosa que había construido mundos como armas y dominado una tecnología que parecía mágica. La leyenda decía que esta raza había desaparecido durante una gran guerra, dejando solo mundos vacíos y ruinas misteriosas. Transmite un mensaje inmediato al mando imperial, ordenó. Diles que quizá nos hayamos encontrado con los precursores. La respuesta del imperio fue rápida y llena de incredulidad. Los precursores eran historias míticas contadas a jóvenes guerreros bortianos sobre los peligros del exceso de confianza. Pero a medida que los informes seguían llegando desde los sensores de la flota, el imperio empezó a darse cuenta de que los mitos podrían ser ciertos. El Dr. Lewis hizo otro descubrimiento en el antiguo texto que provocó escalofríos en todos los que lo escucharon. Kevin, hay algo más. La guerra que libró la humanidad nunca terminó. El enemigo fue contenido, no destruido. Aye sintió que se le helaba la sangre. ¿Qué quieres decir con contenido? Según estos registros, los devoradores estaban atrapados en algún lugar de este sistema solar. Las defensas de la Tierra estaban diseñadas no solo para proteger a la humanidad, sino para evitar que algo escapara. La revelación lo cambió todo. La Tierra no era solo una fortaleza que protegía a sus habitantes de amenazas externas. También era una prisión que contenía algo tan peligroso que la civilización más avanzada de la historia galáctica había estado dispuesta a sacrificar su imperio para contenerlo. La expansión del imperio bortiano ha ido debilitando constantemente los sistemas de contención, continuó leyendo Lewis.
Sus naves han estado alterando los campos de energía que mantienen sellada la prisión. Sobre ellos, la flota alienígena se preparaba para lo que esperaban que fuera una demostración de su abrumador poder. Pero la Tierra ya no dormía y recordaba su propósito. Las defensas del planeta volvían a estar en funcionamiento tras milenios de letargo, y estaban diseñadas para enfrentar amenazas mucho mayores que cualquier cosa que el Imperio Bord pudiera imaginar. El almirante Paul Martínez se encontraba en el puente de una nave que no existía 24 horas antes. La enorme nave había emergido de bahías de construcción ocultas bajo lo que el mundo conocía como la Fosa de las Marianas. Docenas de naves similares surgieron de astilleros ocultos, dispersos por los océanos de la Tierra. Almirante, todas las naves se presentan listas para el despliegue, anunció su oficial de comunicaciones, el teniente Sam Parker. La flota consta de 47 cruceros pesados, 12 acorazados y un dreadnought de mando. Martínez observó a través de las ventanas del puente la tecnología que hacía que la flota alienígena pareciera primitiva. Cada nave humana era una fusión de tecnología precursora ancestral e innovaciones desarrolladas durante el largo letargo de la humanidad. Las naves se movían sin motores visibles, y sus cascos parecían absorber la luz misma. «Abran un canal a todas las naves», ordenó Martínez. Les habla el almirante Martínez, al mando de la flota de defensa de la Tierra 1. Ya no nos escondemos. Ya no tenemos miedo. Hoy reclamamos nuestro derecho de nacimiento entre las estrellas. La DRA. Rachel Ford trabajaba en el recién descubierto centro de mando bajo el monte Rushmore, liderando al equipo encargado de conectar la conciencia humana con la red de defensa del planeta. El proceso revelaba verdades impactantes sobre la biología humana. Los marcadores genéticos están en cada ser humano de la Tierra, informó al general Stone. Nuestro ADN contiene códigos de acceso a los sistemas planetarios. No solo vivíamos en la Tierra. Fuimos diseñados para ser parte de ella. Ford observó cómo voluntarios de todo el mundo se conectaban a las sillas de interfaz que habían estado ocultas en la montaña durante miles de años. A medida que cada persona se conectaba a la red, sus ojos comenzaban a brillar con la misma energía que fluía a través de los antiguos símbolos. ¿Qué están experimentando?, preguntó la doctora. Hayes, quien había llegado de las instalaciones del Pentágono. Están recordando, respondió Ford con asombro en su voz. Las cerraduras genéticas se están abriendo y están accediendo a recuerdos que han estado almacenados en su ADN durante milenios. Recuerdan cómo operar estos sistemas porque sus antepasados los construyeron. En el espacio, los refuerzos vorticos llegaron en cantidades abrumadoras. El almirante Kesmore comandaba una flota de batalla de 300 naves de guerra que había conquistado docenas de sistemas estelares. Su confidente. Su seguridad era absoluta mientras estudiaba las pantallas tácticas que mostraban el planeta primitivo que se alzaba. La fuerza avanzada había sido obviamente destruida por algún tipo de sistema de defensa automatizado. Les dijo a sus oficiales, tecnología antigua dejada por una civilización extinta. Abrumaremos sus defensas con superioridad numérica y de fuego. Kesmore había estudiado los informes de la flota del comandante Zala antes de su destrucción. Las señales de energía eran impresionantes, pero había visto despliegues similares en otras ruinas antiguas. Las civilizaciones extintas solían dejar tras de sí poderosas defensas automatizadas, pero siempre tenían limitaciones. Comiencen el bombardeo planetario, ordenó. Apunten a todos los principales centros de población simultáneamente. El teniente coronel Greg Hamilton coordinó la respuesta de la Tierra desde el centro de mando que había estado oculto bajo el monte Rushmore. La propia montaña se había transformado, revelando un complejo de control que se extendía profundamente en el núcleo del planeta. Desde allí, podía monitorear y comandar los sistemas defensivos de todo el sistema solar. Todas las plataformas orbitales, listas, anunció su oficial táctica, la capitana Lisa Wong. Los conjuntos de armas terrestres están en línea. Los generadores de escudos están a plena potencia. Hamilton estudió las pantallas que mostraban la flota alienígena que se acercaba. 300 naves contra las 47 de la Tierra parecían imposibles, pero las cifras eran engañosas. Cada nave humana portaba tecnología que los alienígenas no podían comprender. Lancen escuadrones interceptores, ordenó Hamilton. Muéstrenles cómo es el verdadero combate espacial. La DRA. Jenny Martínez hizo un descubrimiento inquietante mientras analizaba los sistemas de contención que habían mantenido atrapados a los devoradores durante miles de años. La prisión que albergaba al antiguo enemigo de la humanidad estaba fallando, y la invasión alienígena estaba acelerando el colapso. Las naves vorticas están alterando los campos de energía,
informó al presidente Rodríguez. Cada nave alienígena que entra en el sistema solar debilita la barrera de contención. Si demasiadas naves traspasan nuestras defensas, la prisión colapsará por completo. Rodríguez sintió el peso de la responsabilidad cósmica sobre sus hombros. ¿Qué sucede si la contención falla? Según los registros antiguos, los devoradores consumen sistemas estelares enteros. Convierten la materia misma en energía para impulsar su expansión. Si escapan, no se detendrán en nuestra galaxia. El primer enfrentamiento entre las fuerzas humanas y Vortage comenzó cerca de la órbita de Júpiter. El capitán Todd Stevens comandaba la nave humana líder mientras se acercaba a un escuadrón de 20 naves alienígenas. El enemigo abrió fuego de inmediato, confiado en que su superioridad numérica aseguraría la victoria. Stevens observó con calma cómo las armas de energía alienígena impactaban los escudos de su nave y eran absorbidas sin efecto. «Devuelvan el fuego», ordenó en voz baja. La respuesta de la nave humana fue rápida y rotunda. Rayos de energía que operaban con principios que los alienígenas no podían comprender se extendieron por el espacio y tocaron las naves enemigas. Las naves Vortex no explotaron ni se quemaron. Simplemente dejaron de existir al disolverse sus enlaces moleculares a nivel cuántico. Objetivo destruido. El almirante Stevens informó a Martínez. No hay restos, ni supervivientes, ni evidencia de que alguna vez hayan estado aquí. La demostración de poder conmocionó a la estructura de mando de Vorta. El almirante Kesmore observó con horror cómo sus escuadrones de vanguardia eran eliminados sin dejar rastro. Las defensas del primitivo planeta superaban cualquier cosa que él hubiera experimentado. «Retírense al máximo alcance», ordenó. «Envíen un mensaje inmediato al Imperio. Necesitamos refuerzos, pero no serán suficientes». El despertar de la Tierra había desencadenado una cascada de respuestas por toda la galaxia. Antiguas balizas, que habían permanecido en silencio durante milenios, comenzaron a transmitir señales a otros mundos fortaleza humanos dispersos entre las estrellas. La doctora Amy Roberts detectó la primera respuesta del sistema Centauri, donde otra fortaleza humana estaba despertando. «Recibimos señales de 17 sistemas estelares diferentes», informó con entusiasmo. La humanidad no depositó todas sus esperanzas en la Tierra. Hay otros mundos fortaleza que se están conectando. La revelación lo cambió todo en la situación estratégica. La Tierra no estaba sola contra la galaxia. Los ancestros de la humanidad habían preparado múltiples fortalezas, cada una capaz de defenderse a sí misma y apoyar a las demás. La presidenta Rodríguez se dirigió a las Naciones Unidas al hacerse evidente el alcance del verdadero legado de la humanidad. «No somos una especie joven que busca alcanzar las estrellas», anunció. «Somos una civilización antigua que reclama su dominio. Nuestros ancestros construyeron mundos como armas y comandaron flotas que se extendieron por la galaxia. El Imperio Borg enfrentó rebeliones en docenas de mundos a medida que se difundía la noticia de su derrota. Las especies que habían sido conquistadas generaciones atrás se dieron cuenta del regreso de los legendarios precursores. La galaxia estaba cambiando y el equilibrio de poder se inclinaba hacia los antiguos guardianes que habían despertado de su largo sueño. El almirante Martínez recibió informes de flotas Vorak en retirada a lo largo de su territorio mientras el Imperio luchaba por comprender a qué se enfrentaban. «Esto ya no se trata solo de la Tierra», les dijo a sus oficiales. «Se trata de restaurar el orden en una galaxia que ha olvidado el significado de la justicia». Pero incluso mientras la humanidad celebraba su despertar, la doctora Martínez seguía monitoreando los sistemas de contención con creciente alarma. La prisión que albergaba a los devoradores seguía fallando, y el tiempo se agotaba para evitar una catástrofe que consumiría todo lo que habían luchado por proteger. La presidenta Rodríguez se presentó ante los líderes mundiales reunidos mientras la humanidad aceptaba la verdad sobre sus orígenes. La revelación de que la Tierra nunca fue su mundo natal, sino su instalación militar más sofisticada, había cambiado por completo la identidad y el propósito humanos. «No somos niños que buscan las estrellas», anunció a la reunión. «Somos guardianes que regresan a nuestro deber. Nuestros antepasados construyeron esta fortaleza para proteger no solo a la humanidad, sino a toda la vida en la galaxia de una amenaza que aún existe». La respuesta de los demás mundos fortaleza humanos continuó fortaleciéndose a medida que las antiguas redes de comunicación se activaban por completo. La DRA. Amy Roberts se coordinó con civilizaciones en proceso de despertar a lo largo de 17 sistemas estelares, cada uno revelando el mismo patrón de tecnología oculta y recuerdos recuperados. El mundo fortaleza en el sistema Vega reporta activación completa, anunció al centro de mando.
Tienen una flota de 60 naves e instalaciones defensivas que eclipsan incluso nuestras capacidades aquí en la Tierra. La capitana Lucy Turner comandó una de las naves humanas enviadas para liberar antiguos territorios Borg. Su misión no era de conquista, sino de liberación, ofreciendo alianza a especies que habían sufrido la opresión alienígena durante generaciones. Les habla la capitana Turner de la Fuerza de Defensa de la Tierra. Transmitió a los rebeldes en Katara Prime. Les ofrecemos la libertad del Imperio Borg y una alianza con el Protectorado Galáctico restaurado. La respuesta de los rebeldes alienígenas fue inmediata y lleno de asombro. La leyenda hablaba del regreso de los precursores. Pensábamos que solo eran historias contadas para dar esperanza en tiempos oscuros. Turner sonrió mientras su nave orbitaba el mundo liberado. Las historias eran ciertas. La humanidad ha regresado y la era de la opresión está llegando a su fin. El Imperio Bortik se derrumbó a medida que mundo tras mundo declaraba su independencia. El almirante Kesmore se encontró al mando de una flota en retirada. A medida que los territorios del Imperio se disolvían a su alrededor, las especies que habían conquistado durante siglos se alzaban, inspiradas por el regreso de la humanidad a los asuntos galácticos. Envíen un mensaje a las fuerzas imperiales restantes, ordenó con voz derrotada. Retirada general a los sistemas de origen. El comandante del Imperio, Jake Morrison, ahora servía a bordo de la nave insignia de la flota reconstituida de la Tierra mientras contactaban con la coalición galáctica. La Alianza de Mundos Libres había estado luchando contra el Imperio Bortik durante generaciones, pero nunca había logrado una victoria decisiva hasta ahora. Bienvenidos de nuevo a la galaxia, dijo la embajadora Telandra de la coalición. Su nave atracó con la nave insignia humana. Hemos esperado mucho el regreso de los guardianes. Morrison sintió el peso de la historia mientras escoltaba al diplomático alienígena por pasillos llenos de tecnología que parecía mágica. Aún estamos aprendiendo sobre nuestro propio legado. Gran parte de nuestra historia nos fue ocultada incluso a nosotros, asintió el embajador con comprensión. Los registros antiguos hablan de la gran ocultación cuando la humanidad se ocultó para escapar de los devoradores. Sus antepasados no solo salvaron a su especie, sino que preservaron la esperanza para todos los pueblos libres. La DRA. Susan Clark hizo el descubrimiento final en los archivos antiguos que reveló el alcance total de la amenaza que enfrentaba la humanidad. Los sistemas de contención que contenían a los devoradores estaban fallando más rápido de lo que nadie había previsto, y las consecuencias serían catastróficas. La prisión colapsará en 72 horas, informó al Consejo de Emergencia. La invasión Borg ha dañado demasiados campos de contención. Cuando las barreras fallen, los devoradores serán libres de consumir todo este sector de la galaxia. El general Stone estudió las pantallas tácticas que mostraban la prisión cada vez más débil que había retenido al antiguo enemigo de la humanidad durante miles de años. ¿Qué opciones tenemos? Según los archivos, hay una posibilidad, respondió Clark. El plan original preveía una confrontación final si la contención fallaba. Todos los mundos fortaleza humanos trabajarían juntos para eliminar a los devoradores de forma permanente. Las implicaciones eran asombrosas. La humanidad había pasado milenios escondida, preparándose para la posibilidad de tener que enfrentarse a su antiguo enemigo una última vez. La tecnología que habían desarrollado durante su largo sueño fue diseñada específicamente para esta batalla definitiva. Envíen un mensaje a todos los mundos fortaleza, ordenó el presidente Rodríguez. Es hora de terminar lo que nuestros antepasados comenzaron a lo largo de la galaxia. Flotas humanas convergieron en el sistema de almas. Mientras las barreras de contención seguían debilitándose, surgieron naves de bases ocultas que habían permanecido ocultas durante miles de años, portando armas diseñadas para combatir a un enemigo que consumía la materia misma. La DRA. Martínez monitoreó la prisión en ruinas desde el centro de mando mientras las lecturas de energía se disparaban. Más allá de todos los parámetros seguros, las barreras se están derrumbando, anunció. Tenemos menos de 12 horas antes del fracaso total. La primera señal del despertar de los devoradores se produjo como una distorsión en el espacio cerca del límite exterior del sistema solar. La realidad misma parecía doblarse y retorcerse como algo que existía más allá. Las leyes físicas normales comenzaron a activarse. Todas las naves a sus puestos de batalla, ordenó el almirante Martínez, mientras la flota humana combinada tomaba posiciones defensivas alrededor de la Tierra. Para esto fuimos creados. Por eso nuestros antepasados sacrificaron su imperio para mantenernos a salvo. La batalla que siguió fue única en la historia registrada. Los devoradores emergieron de su prisión como seres de pura energía que buscaban convertir toda la materia en combustible para su hambre insaciable.
Pero la humanidad estaba lista con armas que operaban con los mismos principios cuánticos que usaban sus enemigos. El capitán Stevens lideró el asalto mientras las naves humanas se enfrentaban a entidades que existían parcialmente fuera del espacio normal. Apunten a sus matrices de energía, ordenó. No permitan que establezcan campos de conversión. La lucha se extendió por todo el sistema solar mientras el antiguo enemigo de la humanidad intentaba desesperadamente escapar de su prisión. Pero las armas que la humanidad, los sistemas que habían desarrollado durante su larga preparación estaban diseñados específicamente para contrarrestar las habilidades de los devoradores. El Dr. Martínez informó que el campo de contención estabilizador de la flota humana había logrado evitar la fuga de la prisión. Los devoradores estaban siendo obligados a volver a la latencia, pero la victoria tuvo un costo terrible. El sistema de contención estaba demasiado dañado para contener al enemigo indefinidamente. La humanidad se enfrentaba a una decisión que definiría su futuro y el destino de la galaxia. El general Stone se dirigió a la clase de graduados de la primera Academia de Defensa Galáctica de la Tierra, establecida en las ruinas de lo que una vez se llamó Atlántida. Ustedes son los nuevos guardianes, les dijo. Su deber no es conquistar, sino proteger. La galaxia depende de la fuerza y la sabiduría de la humanidad. Los jóvenes oficiales miraron las estrellas, sabiendo que su gente había reclamado su lugar como protectores de todas las civilizaciones libres. El imperio boriano estaba acabado, los devoradores estaban contenidos y la humanidad había salido de su escondite para retomar su antigua responsabilidad. Recuerden que un gran poder conlleva la obligación de usarlo. Sabiamente, continuó Stone. No somos gobernantes de la galaxia. Somos sus guardianes, y nuestra vigilancia apenas comienza. La Tierra continuó transformándose a medida que más de sus sistemas ocultos entraban en funcionamiento, revelando el verdadero alcance de la fortaleza que sus antepasados habían construido. Pero la humanidad ya no se escondía tras las defensas de sus planetas. Habían regresado a las estrellas como protectores, y la galaxia estaba más segura gracias a su presencia.